La verdad duele. Hola. ¿Lo repetimos todos, sí? La verdad duele, pero sana y libera. A ver, lo repetimos otra vez porque lo vamos a repetir varias veces, ¿sí? Para no perder el hilo, ¿sí? La verdad duele, pero sana y libera. Y las puñaladas traperas nos matan. El que esconde el cuchillo debajo del poncho, el que se hace el humilde, pero después te traiciona. Hay un refrán español que dice: del toro manso, líbreme Dios, que del bravo ya lo toreo yo. Y el argoz del toro da para mucho, ¿sí? En este galimatía del cuadrado este de bendecidos o bendecir, que no sé cómo ponerlo porque ya tampoco caben más letras ahí, vamos a tomar la palabra bendición o bienaventurado. La frase bienaventurado, en dos palabras. Bienaventurado. Perdón. ¿Cuándo somos bienaventurados? El Señor no quiere cárceles espirituales, mentales, ni psicológicas, ni doctrinales, ni teológicas, que son las más peligrosas y con las que no se cuentan ni los psicólogos, estoy mirando a un psicólogo, ¿no? Ni los psicólogos encuentran las llaves para sacarlos de ahí. Les dan pastillas para que se tranquilicen y no sean más peligrosos. Pero no consiguen sacarlos de esas cárceles mentales, estructurales, ideológicas, conceptuales. Uno se forma un cuadrado aquí y a ver quién le rompe la cabeza para meter algo diferente ahí. Tiene que obrar la gracia de Dios, la misericordia de Dios, las bienaventuranzas de Dios, para poder ser bienaventurados los que rompen esas estructuras psicológicas y aman por sobre todas las cosas la verdad. Es decir, ser un poco investigadores. Hay pastores que la mayoría de los suicidios en Estados Unidos, fíjense ustedes con el porcentaje tan bajo que hay, son pastores. Porque en la escuela teológica en la que han estudiado, los han encajonado, les han puesto un patrón de conducta y cuando la persona crece espiritualmente, se da cuenta que necesita más espacio, que esas estructuras mentales le vienen pequeñas, que es como la leche espiritual y ahora empieza a necesitar alimentos más sólidos y la estructura en la que se ha encerrado y en la que está trabajando le impiden ampliar la casa, le impiden ampliar su celda, le impiden abrir la puerta y escaparse. Y algunos, como no quieren traicionar y escaparse y fugarse y abrir otras vías de desarrollo espiritual o psicológico, se mantienen fieles ahí y a veces prefieren el suicidio o entran en una melancolía y en una depresión terrible. Así que el Señor no quiere cárceles, ningún tipo de cárceles, ni las religiosas ni las físicas. El domingo 8, el pastor Dani nos habló acerca de servir. El Señor Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Ese fue uno de los pasajes claves. Previamente a su predicación o previamente al inicio del culto, el pastor Dani puso unos papeles por ahí debajo de las mesas, debajo de las sillas y en algunos lugares puso unos papeles, tiró unos papeles arrugados así, los tiró ahí, en el suelo. Y un chico, de cuyo nombre sí quiero acordarme hoy, Steven Rodrigo,
Cuando vio los papeles por el suelo, le pareció suciedad y desorden y empezó a recogerlos. Digo, ¿cómo está la iglesia? ¿Cuántos papeles? Vamos a juntarlos. Y empezó a juntarlos para llevarlos al cubo de basura. Y la pastora Laura le dijo, no, Steven, déjalo, que eso tiene un propósito. No los quites. No, pero si está sucio, no los quites. Hazme caso. Lo comentó la pastora Laura al final del sermón, pero eso resume el mensaje de Dani de una manera ilustrativa, pero ¿de qué manera? Hay gente que ve algo que está mal y trata de arreglarlo. Y hay otro que olímpicamente pasa de los problemas de la iglesia. Yo no vengo aquí para arreglar nada. Yo no vengo aquí vengo aquí para escuchar, para alabar y bendecir y escuchar. Y el trabajo, que lo hagan los demás. Yo vengo aquí para que me sirvan una buena comida, una santa cena, una buena alabanza y una predicación mediocre. Vamos a ver. Así que yo digo, bienaventurado eres, ¿vale? Bienaventuranza hoy, ¿sí? Bienaventurado eres, Steven, porque eso no lo hiciste para ser reconocido, sino por amor al Dios que te inspira al servicio de la iglesia, a la casa común de todos los creyentes. Aunque no dieras más que eso, eres como la viuda pobre que dio más que ningún otro rico o poderoso, porque dio todo lo que tenía, de lo poco que tenía, lo dio todo. Pero tú, Steven, tienes todavía mucho más. No te me quedes ahí, ¿vale? Cuando llevaba la empresa que hoy administra mi hija Eliana y mi yerno Alejandro, de la que todavía soy, a efectos legales, soy propietario, sobre todo para ir a la cárcel. Aunque solo intervenga de tanto en tanto. Me encontraba con algunos empleados cuando les iba a enseñar algún trabajo, que a las primeras indicaciones enseguida me sacaban la herramienta y me decían, déjeme, que ya lo hago yo. Y les tenía que decir, eran muy impulsivos, como el apóstol Pedro, como Steven. Y les tenía que decir, no, un momento, no cojas los papeles. Un momento, no me quites la herramienta. Mira bien cómo lo hago, porque quiero dejarte aquí y quedarme tranquilo de que lo has aprendido bien y de que me lo vas a hacer bien. Y impulsivos, ellos querían sacarme la máquina. No. Entonces les decía, no, espera un momento, mira bien cómo se hace y luego te dejo sin problemas. En cambio, otros se quedaban mirándote sin decir ni mu. Te dejaban que te reventaras ahí con lo que le estabas enseñando y no movían ni un dedo. Al final les decía, ¿lo has entendido ya? Sí. Vale, pues empieza, campeón, empieza, muévete, que no veo que tengas mucho interés. Así a veces nos pasa en la vida, Dios tiene que motivarnos, como Pedro y como algunos de los apóstoles, a realizar la obra o a servir para algo. ¿Sí? En la Santa Cena el Señor Jesús aprendió o enseñó a los apóstoles para que aprendieran a ser humildes. Porque sabe que cuando le das a alguno algún título, algún reconocimiento, alguna responsabilidad notable sobre los demás, lo primero que se compra es un collar de oro. Y esas vestimentas que se ponen algunos raperos, ¿sí? Esos anillos y tal, para demostrar que son más que los demás. Cuando te den un cargo de responsabilidad, muestra que lo mereces, poniéndote ropas de trabajo. Y ponerte a la altura de ellos y decirles cómo tienen que hacer las cosas. En una ocasión, una señora, esposa de un joyero, vino a trabajar a la limpieza
Y le digo, quiero enseñarte, uy, esto tengo que limpiarlo en 2 horas. Sí, esto se limpia en 2 horas. Y va bastante bien, lo podemos hacer. Digo, esto no. Yo te enseño. Digo, no, pero ¿cómo? ¿Tú me vas a enseñar a mí a limpiar? Y entonces le tuve que decir, sería la única señora que viene aquí que no le tenga que enseñar algo a limpiar. A limpiar profesionalmente. Que es muy diferente, ¿sí? Y entonces le digo, no, si esto se hace en 2 horas, yo lo hago en 2 horas. Se puso y en una semana tenía la nave hecha un desastre, no podía limpiarla. Sudaba, transpiraba, echaba horas de más. Pero no puede ser que, como usted me dice que lo haga, que se hace en 2 horas. Digo, mira, esta vez vamos a tardar, en vez de 2, vamos a tardar 3. Pero la próxima vez te lo limpio yo. No, pero ¿cómo lo limpia usted? Sí, lo limpio yo. Y te voy a demostrar que se limpia en 2 horas. Y agarré la fregona y el cubo y todos los utensilios de limpieza, y se lo limpié. ¿Quieres demostrarle a alguien que tienes capacidad de servir? Hazlo. Hazlo sobre el terreno y no sobre la poltrona. ¿Sí? Así hay algunos negocios que se vienen abajo porque han recibido una responsabilidad. Y aquí estoy yo. Humildad. El Señor Jesús, siendo Él, siendo más que nadie, agarró un librillo, agarró la toalla y limpió los pies a sus discípulos. Y Pedro, como siempre, que nos enseña tantas cosas, Pedro, el apóstol Pedro, ¿por qué es tan arrebatado? Digo, no, tú a mí no me limpias los pies, pero ¿cómo vas a limpiar los pies si tú eres el heredero a la corona de Israel? ¿No te has enterado, Pedro, que las cosas van por otro lado todavía? Estoy a punto de ser sacrificado. Lo vengo diciendo una y otra vez, que voy a ser sacrificado, que me van a maltratar, que me van a matar, que el reino de este mundo se pierde. Y no lo entiendes. Cabeza dura. Pedro, con razón le llamaba Pedro. Pedro. ¿Sí? Si yo no te lavo los pies, no vas a tener parte ni suerte en mi reino. Seguramente que estaba pensando en el reino terrenal, todavía. Y digo, Señor, no, por Dios, ¿cómo voy a perder yo mi ministerio? Con lo bien que se vive de funcionario político, claro. Los otros viven a sueldo, ¿sí? Que se me entienda bien todo, voy a matizar las cosas por si acaso, ¿sabes? No haya malos entendidos. ¿Cómo voy a perder yo el ministerio de Agricultura y Pesca? No. Si hace falta hasta la cabeza y los pies y lo que sea. Y el baño polaco. Lo que sea, Señor. ¿Cómo me voy a quedar yo sin tener parte en tu reino? El apóstol Pedro era muy impulsivo. Se lanzaba al agua en medio de la tormenta a una llamada del Señor. Y afortunadamente preguntaba muchas cosas al Señor de las cuales nosotros aprendemos hoy mucho. Los aciertos le salían por inspiración y los errores le salían por impulso, por impulsivo, por su carácter. Por eso en unas ocasiones le dijo el Señor, bienaventurado eres Pedro. Bienaventurado eres Pedro. Y en otras le reprendía fuertemente, pero nunca se alejó del Señor, aceptando tanto los halagos como las reprensiones, que esto es tan difícil hoy en día. Nadie quiere ver ni sus sueños porque los sueños a veces nos corrigen. Pero lo que no entendemos bien de los sueños es que el sueño nos corrige, pero al mismo tiempo que nos corrige, nos está dando la salida, nos está dando la solución. Todos los sueños y todas las visiones que hay en la Biblia, que es lo mismo, de una o dos maneras habla Dios al hombre, pero el hombre no entiende, en sueños o en visión nocturna, cuando el sueño les sorprende. Eso dice Job. Pero no lo entendemos, nos dice dónde estamos errando y nos dice la salida. Abraham estaba preocupado porque no tenía descendencia y estaba frustrado, amargado, rico, poderoso, con todo lo que una persona puede desear en el mundo en aquella época. Tenía de todo, no le faltaba de nada.
y estaba sumido en una depresión. Y de noche, miren, de noche, el Señor le habla: Abraham, Abraham, te voy a bendecir sobremanera. No entendió el sueño. Esto es una tontera mía. Esto es fruto de podría decir, es fruto de mis propias ambiciones. Todavía quiero más, yo no quiero más. Entonces contestó al Señor: Señor, ¿qué me vas a bendecir si ya tengo de todo? Y se lo va a quedar este administrador que tengo de Damasco, el administrador damasceno que tengo. Se lo va a quedar todo, porque no tengo herencia. No, te he dicho que te voy a bendecir sobremanera, de una manera diferente. No te va a heredar este. Le estaba diciendo la condición en la que estaba. Te voy a bendecir más. Sí, ¿para qué quiero más? A otros le puedo decir: te voy a bendecir menos. Si ya me tienes en la ruina. No, pero te quiero sacar adelante. Tengo mucho. Sí, pero te quiero bendecir sobremanera. Te quiero dar otra cosa. No te va a heredar este administrador que tienes. Te va a heredar un hijo tuyo. Ay, Señor, por Dios, pero si estoy como un hijo, paso. Damasceno de Damasco. Estoy como un hijo, paso, pero no te va a heredar ese, te va a heredar un hijo tuyo. ¿Y en qué lo voy a conocer? Se desarrolla hay un desarrollo en el que le muestra cómo va a suceder y lo que va a pasar con su descendencia. Los sueños nos indican inequívocamente, no se equivocan nunca. Nosotros nos equivocamos al interpretarlo. Nuestro estado psicológico, nuestro estado actual, y nos están mostrando también la salida, cómo superarlo, cómo mejorarlo, cómo perfeccionarlo. Nos está dando matices para salir adelante. No son condenatorios. Son rectificadores de nuestra conducta. Así podría repetirle todas las visiones que hay en la Biblia, todas. El domingo 15, el hermano Leonel nos habló del amor de Dios como prioridad para que todo vaya bien y la necesidad imperiosa de entender el amor en todas sus facetas. Amor de Dios sobre todas las cosas. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Buscad primeramente a Dios. Buscad primeramente a Dios, el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas os alcanzarán o serán añadidas. Pero nosotros no buscamos así. ¿Y por qué? Porque somos malos. No, no somos malos. Es que el diablo nos engaña. Y ahora con los vídeos cortos estos, tú te enganchas ahí, te paras y ves cada tontería, una tontería y otra tontería, y te diviertes y dale. Y cuando quieres acordar, lo digo yo porque yo también caigo y tengo que estar luchando con eso, como los jóvenes. Por eso, pues, sí, yo también caigo, digo, pero si iba a buscar otra cosa yo, pero si estaba buscando algo para la predicación, pero si estaba buscando algo para hacer un estudio, ¿cómo estoy viendo esto? ¿Por dónde ha salido? Sale por todos lados. Y si lo sacas como mosca y te pones a buscar lo que tienes que buscar, y aparece otro. Y aparece uno para hacerte rico, muchos para hacerte millonario. Venden fortuna, todo el mundo por ahí. Necesitamos conocer el amor de Dios. Necesitamos conocer todas las facetas del amor de Dios. Y cómo a veces deseamos cosas que no amamos, como dice el Quijote. Hay cosas que deseamos pero que no las amamos, y hay cosas que amamos y no las deseamos. Y a veces esto no lo amamos, pero ahí está. Pedro, también el Señor Jesús, después de resucitado, le dijo que alguno me ha puesto un carnero por ahí, topetón. Le dijo a Pedro, después de resucitado: Pedro, ¿me amas más que estos? Lo primero que le dice: ¿me amas a mí más que a estos? Observen siempre el principio de Dios. Primero Él. ¿Me amas tú? ¿Me amas más que estos? Apacientas mis corderos, no mis carneros. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, no mis carneros, que me han puesto un carnero topetando por ahí a alguien. Los carneros tienen la cabeza muy dura y solamente sirven para darse con algo.
Y siempre están dándose con algo y no terminan de aprender hasta que, como Pedro, dura cabeza de piedra, no se la rompen con algo. Qué agresivos, perdónenme, pero les quiero mucho, de verdad, los quiero mucho, pero no sé, tengo que compartir esto y no soy el predicador Dante Gebel que tiene tanta gracia, ¿sí? Pero creo que es interesante. Primero, el amor de Dios. Y el domingo 22 Benny nos habló sobre la evangelización de una forma magistral y lo hermoso que es el Evangelio. Lo hermoso que es el Evangelio. Es hermosísimo el Evangelio para los que creen en el Señor Jesús. Pero que se lo pregunten a los fariseos, a los saduceos y a los escribas y a los sacerdotes, que no les dijo una palabra buena. Lo hermoso que era para ellos el Evangelio y la predicación de Jesús. ¿Es hermoso? ¿Deja de ser hermoso? No. Para algunos no, para los que se pierden no, para los que no quieren escuchar no, para los que estamos ahí y aceptamos al Señor Jesús es hermoso, porque vamos en un camino, somos los del camino, vamos en un camino de progreso, donde vamos aprendiendo nuevas cosas, donde el Espíritu Santo nos va revelando nuevas cosas, donde el nombre de Jesús nos santifica, nos limpia y nos prepara para recibir la gracia del Espíritu Santo y seguir aprendiendo. ¡Qué hermoso que es! Para estos, para nosotros, para los que creen. Esto lo dijo Lutero en los últimos días de su vida. Dejen el Evangelio porque es hermoso como es. Después de luchar con el contenido de la Biblia durante toda su vida, intentando comprender y cambiar un montón de cosas que no le encajaban según su concepción de cómo deberían ser las cosas o cómo deberían expresarse las cosas. No le encajaban, le contradecían a su caja, a su estructura psicológica, le reventaban los oídos, le reventaba la cabeza con algunas cosas que entendía que estaban escritas en la Biblia y que no las entendía. Esto lo han traducido mal, diría. No terminó de traducir ni mucho menos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento lo tradujo al alemán de la edición que publicó Erasmo de Rotterdam, no la que hizo él. Quiso sacar del Nuevo Testamento la epístola del apóstol Santiago y otros pasajes que no le gustaban. Y también otros pasajes que no le gustaban, como Romanos, por ejemplo, 1:17, y segunda capítulo de Romanos 15:16, tampoco le caía bien. Así que en un momento de ira, cuando estaba leyendo las Escrituras y leyó la carta la carta universal iba a decir del apóstol, que no era apóstol, por eso no lo quería tampoco, del Santiago, el hermano del Señor. Cuando leía esa carta, le agarró tal ataque de furia que agarró y la arrancó de su Biblia. A veces necesitamos estos locos, porque cambian el mundo. Así que quiso sacar del Nuevo Testamento la epístola universal de Santiago y otros pasajes que no le gustaban. Y todo el capítulo de Santiago, que habla de la fe y las obras, no lo podía soportar. Hablaba de la fe y las obras, no lo podía soportar. Y en una ocasión tuvo ese ataque de ira que lo arrancó las hojas de ese libro. Santiago 2:26. Santiago 2:26. Quiero decir esto, porque quiero señalar esto, porque no debemos encajarnos en la doctrina de nadie, porque todos han sido necesarios y todos somos necesarios. Porque la iglesia se anquilosa, la iglesia se queda como muerta, dormida, o en la iglesia se producen abusos, y entonces siempre tiene que haber gente que reviente el cajón que reviente las estructuras para que haya una nueva visión, una nueva perfección, nuevas perfecciones, nueva visión, nuevas oportunidades, nuevas formas de poder entender el mensaje del Señor Jesús.
Apártese del mal, lo tienen ahí, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¡Ay, te lo reventaba! Este y otros pasajes que hemos mencionado de Romanos. El Romano, que él hace una carta apologética ahí de la carta a los romanos. Pero se encontró después, cuando empezó a leerlo más de cerca y más con paciencia, encontró cosas que no, eso de la justicia divina, si ya somos salvos por gracia. ¿Qué pinta aquí ahora esto de la justicia divina? Es que la Biblia se corrige a sí misma. Y no tenemos que encerrarnos en cajones y en estructuras rígidas porque podemos terminar locos, como terminó, en cierta forma, Lutero. Sufrió muchas luchas, no solo internas, sino externas. La traducción del Evangelio alemán al alemán lo usaron los campesinos para justificar sus revueltas y causó muchas muertes y trajo tristeza al corazón de Lutero y se enfadó mucho a causa de ello. Escribió un libro, lo digo para que no sea, ya voy a conseguir un libro más adelante, para que ustedes entiendan que tenemos que aferrarnos a la Biblia y al Espíritu Santo. Y nunca seguir patrones, porque los patrones durante un tiempo están bien. Cuando uno está herido, mi esposa está herida de la rodilla, tiene que usar una muleta para poder caminar y ahora se nos ha estropeado la silla, el salvaescaleras, pues tenemos muchos problemas ahí, algunos problemillas en la casa que estamos arreglando. ¿Bien? Necesitamos las muletas, necesitamos algo con lo que sujetarnos, necesitamos ideas, ideitas y ideotas menos deberíamos necesitar para poder ir caminando, para poder ir hasta que Dios nos revele otra cosa. Y cuando Dios nos revele otra cosa y nos cure de la herida o de la rodilla, tiramos la muleta y caminamos. Por eso el Señor Jesús sanaba a tantos enfermos, ¿verdad? Así que escribió el libro con el título Los españoles nos dejamos atropellar por todo el mundo. Y no contamos nunca. ¿Sabes que cada vez que voy a Inglaterra, no he ido ninguna vez que no me hayan contado la historia de la Armada Invencible que no venció? Pero no tienen piedad. Y en Argentina, para no irme solamente con... En Argentina no tenían piedad. Repartía en la calle. A cada taller que llegaba, a cada lugar que llegaba, me contaban el último... Bueno, hay chistes sobre gallegos que salían así. Chistes sobre los gallegos, pero que eran duros, que eran humillantes. Y se reían, hasta que empecé a contar yo chistes de argentinos porque les daba la vuelta a algunos que me contaban. Y como empecé a conocer la idiosincrasia y algunos lugares de Argentina y sus paisanos, cómo funcionaban sus paisanos, pues empecé a contarle algunos chistes. Y había grandísima alguno que decía, voy a comprar, fue a la ferretería a comprar una bombilla. Quiero una bombilla porque se me ha fundido la bombilla del patio. Y dice, ¿de cuántos guas la quiere? ¿Cómo que de cuántos guas la quiero? La quiero de muchos guas, porque la voy a prender, la voy a apagar, la voy a prender, la voy a apagar. Que tenga todos los guas que pueda. Y empezaba yo también a darle a ellos, pero no les gustaba mucho. No les gusta dar caña a los demás y los españoles tenemos las espaldas muy duras y por eso estamos tan chiquititos, de tantos palos que nos arrean, pero... Cuando damos a los demás se molestan mucho y tenemos mucho para dar a los demás. Sí. Así que escribió el libro que se titula Los judíos y sus mentiras. En el capítulo 11 de ese libro dice cosas terribles y no es para mencionarlas aquí. Pero cualquiera puede adquirir el libro. Su lucha fue totalmente necesaria y útil para la sociedad. Fue totalmente necesaria y útil para la sociedad. Pero Dios a veces utiliza a locos que son capaces y que tienen las narices y lo que tienen que tener para reventar la opresión del momento. La cosa está en no fabricarse otra cárcel, sino en seguir libres. Amén. Mi yerno, también Dani, me preguntó le dije en una ocasión, ojalá hubiéramos tenido aquí un rey como Enrique VIII. En Inglaterra. Y entonces, pensando que yo no conocía la historia de Enrique VIII, dice,
Dice, pero Alfredo, dice, Enrique VIII mataba a las mujeres, era un misógino, y mataba a las mujeres y mató a un montón de católicos para imponer el... Sí, lo sé, pero aquí haría falta alguien así. No que mate a las mujeres, pero que ame a su país por lo menos. Que aquí, cuando hay alguien que sobresale, va todo el mundo contra él. Y hay muchos personajes que han sobresalido en la historia de este país, pero grandes, como pocos. Así es que la lucha que enfrentó Lutero, que era necesaria y útil para la sociedad, a él no le trajo buenas experiencias, buenas vibraciones. Tuvo que sufrir mucho y luchar mucho, y más con las luchas interiores que con las exteriores, porque vivió peleándose con la Biblia toda su vida. No encontraba el sentido de la bienaventuranza y no se sentía bienaventurado. No se sentía bienaventurado, se sentía azotado, maltratado, porque cualquiera que emprende algo también le pasa eso. No tenía paz en su corazón. Y en los últimos días de su vida, para encontrar paz, dijo, dejen el Evangelio ya, no lo toquen más, que bastante lo he retocado yo, que ya he querido sacar un montón de hojas que no me gustan, déjenlo como están, que es hermoso. El Evangelio es para nosotros. ¿Sí? ¿Qué creemos? Para otros lo odian. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Perdón? Sí. Trató de hacerlo, pero no lo consiguió. Vamos a las bienaventuranzas. Jesús en Nazaret primero, Lucas 4:16, vino a Nazaret, cuando empezó su ministerio, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué buenas nuevas tenía que dar a los pobres? ¿Los iba a hacer ricos a todos si dejó a los apóstoles sin un duro? Sin nada. ¿A qué se estaba refiriendo? A proclamar buenas nuevas a los pobres. Y esta sí, y me envía a sanar a los quebrantados de corazón. Eso es muy bonito y muy necesario. Y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, que eso sí lo hicieron todos los apóstoles, y sobre todo aquí en España, y a predicar, fíjense el año agradable del Señor. Esta última expresión, son ris cortos, ¿sí? Esta última expresión tiene que ver con la primera, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollaron el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y dijeron, vamos a tirarlo por el precipicio. Eso lo digo yo, pero lo intentaron hacer, ¿vale? Está en la Biblia, ¿sí? Aquí, pero está ahí. Este loco lo vamos a tirar por el precipicio. Y vamos a las bienaventuranzas. Mateo 5:2. Abriendo la boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Alguien lo entiende? ¿Alguien lo entiende? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Y tienes la humildad de reconocerlo. Muy bien, gracias. Lo ha explicado. ¿Sí? Lo ha explicado con mucha claridad. No se siente autosuficiente. ¿Y por qué no se sentían autosuficientes? ¿Y por qué usa esta palabra, los pobres en espíritu? Cuando está diciendo, esto parece toda una contradicción con el resto de las Escrituras, donde dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Éxodo 28:3 dice, tú hablarás a los sabios de corazón quienes
a quienes he llenado del espíritu de sabiduría. Éxodo 3, 31, 13, y más, y sigue hablando más. Y les he llenado del espíritu de Dios. Deuteronomio 34, 9. Dijo, Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Aquí nos está hablando de la imposición de manos que lo practican los del Reiki, pero nosotros muy poco. O ¿cómo es? El pastor que viene ahora. Sí, Tom Maguire nos va a poner las manos y nos va a decir más de una cosa, ¿sí? La imposición de manos es algo totalmente bíblico, ¿sí? Y le llamó el Espíritu de Dios, y lo he llenado del Espíritu de Dios con sabiduría, entendimiento, conocimiento y toda habilidad de artesano. Deuteronomio, hablo de Josué, y después Mateo 3, 11 al 13. Yo, a la verdad, dice Juan, bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo alcanzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces Jesús, Mateo 3:13, dice, entonces Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él. O sea, para ser bautizado por el Espíritu Santo, para ser lleno por el Espíritu Santo. Son bienaventurados y poderosos y útiles en la obra de Dios los que son llenos del Espíritu Santo, no los que son pobres en el Espíritu Santo. Ahora lo explicamos. Conchi nos lo ha explicado muy bien, ¿sí? Y en Hechos 2, 3, 4 se les apareció entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces, cuando dice aquí, bienaventurados los pobres en el Espíritu, se debe estar refiriendo a otra clase de espíritu o a otro concepto. Está anunciando el Señor que viene a dar buenas nuevas a los pobres. ¿Y sabe por qué dice que viene a dar buenas nuevas a los pobres? Porque en el último pasaje que hemos leído, viene también a anunciar el año agradable del Señor. ¿Y saben cuál era el año agradable del Señor? Era el año del jubileo, el año en el que deberían repartir las propiedades, y se cumplía. Después de 49 años que estuvieron en el exilio y que volvieron, se cumplía otra vez se cumplía el año sabático, ¿sí? El año del jubileo, donde las propiedades que habían sido empeñadas porque el padre o los hijos no tenían recursos y necesitaban dinero para una enfermedad, para una desgracia que les había sobrevenido y tenían que empeñar la propiedad, esperaban este tiempo para recuperarla. No dice bienaventurados los estúpidos que se gastan el dinero en cualquier tontería. Bienaventurados los fatuos, bienaventurados los que usan el dinero de cualquier manera y no saben ahorrar y no saben invertir, no saben prosperar, no pueden prosperar. No se está refiriendo a eso, sino que se está refiriendo a los pobres, a los que han caído en desgracia, a los que han tenido una desgracia familiar y no tienen recursos o no tenían recursos y han empeñado las propiedades o la herencia de sus padres para poder tener dinero y atender a los médicos o a la necesidad que hubiera surgido. Esos eran pobres y estaban esperando. Habían reconocido su impotencia, habían reconocido su insuficiencia, habían reconocido su incapacidad para salir adelante y estaban recurriendo al año de gracia del Señor. Y Jesús, el Señor, había venido para anunciar buenas nuevas a esos pobres, porque en 3 años, el año que Él murió, fue el año del jubileo. ¿Y qué pasó? No lo cumplieron. Y como antes, en los tiempos de los reyes, no cumplieron con ese principio, fueron deportados a Babilonia. Pasaron 40 y tantos años otra vez, no lo cumplieron, el Imperio Romano destruyó el templo y la ciudad de Jerusalén.
y lo llamó Filistea, porque no cumplieron este principio, esta buena nueva que estaba anunciando el Señor Jesús a los pobres, a los que se habían quedado sin blanca. Vamos a continuar leyendo las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Otro versículo con cierta polémica. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchos aquí en nuestros días están sufriendo persecución por causa de la justicia. La justicia de los injustos quiere hacer más injustos a los que persiguen. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan en toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. En los cielos. ¿Y aquí en la tierra qué? Si yo el cielo no lo conozco. Yo lo único que veo es aquí en la tierra y todos los desmanes y todas las cosas que suceden aquí en la tierra. Bienaventurados seréis porque heredaréis el reino de los cielos. ¿Y aquí qué? ¿Y aquí qué? Todavía no recuerdan la predicación de Benítez. No, también ha hecho un riff corto de eso. ¿Eh? Somos extraterrestres. ¿Crees en los extraterrestres? ¿No? No, yo tampoco creo en extraterrestres que vienen en naves espaciales. Pero la Tierra está llena de extraterrestres. Porque no somos de este mundo. No somos de este mundo. Pero digo a través de los sueños porque es una de las cosas más comunes a la que menos atención se les presta. Tenemos acceso a una dimensión distinta, a un mundo distinto, a una forma de vivir distinta, donde ya no se casarán ni se darán en casamiento. Habrá otras formas, no se preocupen de disfrutar. No se pongan tristes. Algunos dicen, pues vaya aburrimiento, ¿no? Hay otras cosas, hay otras vidas, hay otras formas de vida, es otro planeta, es otra dimensión, hay otros paradigmas, otras funcionalidades. Y ¿saben qué? Los que están esperando el arrebatamiento que van a ir con huesos y patas para arriba, que la carne no tiene vida sin el espíritu, y aún más, el alma tampoco tiene vida sin el espíritu. El otro día me contaban un sueño, de cuyo nombre no quiero acordarme, ni tienen por qué acordarse ustedes, en el que le estaba hablando de cosas externas, pero de una necesidad interna. Un pastor y una pastora que tenía que orar por ellos. Tú no te preocupes, campeón, que aquí nadie sabe nada, ¿vale? Y entonces me dije, y hemos hablado varios sueños, me ha contado varios sueños, y entonces le dije, el espíritu, el pastor representa el espíritu, la pastora representa el alma, el sol representa el espíritu, la luna representa el alma, tal cual soñó José con 11 estrellas, el sol y la luna. Sus padres lo interpretaron, lo entendieron. ¿Qué pasa con esta sociedad que con los riffs cortos y con el internet hemos perdido la capacidad de conocer los riffs y la información que nos llega a nuestro corazón y a nuestra mente? Y cada vez la estamos perdiendo más. Pero los padres y los hermanos entendían el sueño. Y el padre le dijo, pero este niño, esto de la túnica de colores te está sacando de lugar. Te estás creyendo más importante que tu padre y que tu madre. Él entendió que estaba hablando el sol de su padre, la luna de su madre. El sol tiene vida propia, la luna no tiene vida propia. Y en cierto simbolismo es así.
La mujer no puede concebir sin el hombre, a menos que sea in vitro, claro. Hoy día todo es posible ya. Ya no digo nada, porque desconozco las nuevas tecnologías por donde va. Esto ya va muy rápido. ¿Sí? Está hablando del alma. Y necesitamos entender lo que Dios habla a nuestra alma. Porque el alma tiene nuestra identidad, nuestro código, nuestro software. El teléfono se rompe y a la chatarra. Y tú te romperás y a la chatarra. Cuando veo el cementerio que está en Jerusalén, esperando que el Señor va a pasar por ahí, se van a levantar todos los muertos de las tumbas, y van a salir ahí esqueletos. Oh, Señor, aquí estamos. Dios mío. La gente entiende el simbolismo. Los simbolismos es una lengua de símbolo. Es simbólica, es ambivalente en todos los aspectos, o trivalente, los mensajes de la Biblia. Y lo entendemos de una forma literal y es muy peligroso. ¿Pueden pasar los músicos, por favor? Sí, un momentito. Es muy peligroso. El arrebatamiento va a ser la salvación del alma, porque el cuerpo no tiene vida. ¿Sí? Eso dice la Biblia. Porque la sangre y la carne no heredarán el reino de los cielos. Y entonces Jesús, es que Jesús era otra cosa. Jesús tenía poder para poner la vida y tenía poder para volverla a tomar. Pero nosotros no. A nosotros nos ha sido dado un cuerpo donde habita un software y ese software contiene nuestra identidad. Y cuando el teléfono se rompa, el software pasará a otra dimensión al que lo diseñó. Y por ahí nos diseña de nuevo y nos da una vida nueva, una tierra nueva, un mundo nuevo, algo nuevo. Constantemente la Biblia está repitiendo eso, pero nos resbala porque no lo entendemos. Nosotros queremos gente que nos diga cómo enfrentar nuestros problemas diarios. Pero no cambiamos. ¿Saben? Ya le podías tú decir predicaciones al apóstol Pablo para que no persiguiera a los cristianos. Él tenía aquí en el cajón desastre suyo. Eran locos, estaban equivocados, estaban errados. Había que liquidarlos. ¿Cuándo lo entendió? Cuando el Señor Jesús apareció y rompió sus estructuras. Cuando viene algo de adentro que nos hace cambiar. Y de adentro vienen los sueños, no los puedes controlar. Y de adentro viene la inspiración, a veces no la puedes controlar. Gloria a Dios. Hay una película de un físico hindú, de un matemático hindú, que le dieron honores ahí en la Academia de Cambridge, en Inglaterra, y no había estudiado. Y entendía fórmulas matemáticas tremendas. Creo que se titula la película El hombre que conocía el infinito. Y los matemáticos le decían, ¿pero de dónde te viene a ti esto? ¿Cómo has llegado a comprender esto? No lo sé, pero lo sé. Y le volvieron a preguntar, ¿cómo has llegado a descubrir esta fórmula? No lo sé. Y al final de sus días le confesó a su amigo, al que lo patrocinó, le confesó. Esto ya no es un spoiler así chiquitito, esto es spoilear la película casi, ¿sí? Le confesó, esto viene de Dios. Y entonces en una conferencia este matemático dijo a los que estaban reunidos en la universidad y todos congregados, nosotros no inventamos nada. Todo está hecho. Es cuestión de descubrirlo. Todo lo hizo Dios. Es cuestión de descubrirlo. ¿Saben qué es la ciencia? El esfuerzo del hombre por intentar comprender la magnífica, impresionante obra de Dios, creación de Dios. Y no la entienden. Y dicen, Dios no existe. Sí. No lo vas a entender nunca. Dios existe. Dios es real en tu vida. Tienes vida propia. Tienes un alma que es la que Dios quiere salvar. Tu alma. Nuestra alma.
Pero esto es hermoso, yo no sé por qué estoy tan serio yo. ¿Nos levantamos? Muéstrenme una sonrisa. Aleluya, gloria a Dios. Dios nos ama. Somos el proyecto de Dios. Somos la creación de Dios. Y Dios nos ha hecho como Él. Él es el creador y te ha dado capacidad creativa. Nos ha dado capacidad creativa. Desarrolla tu capacidad creativa. Y no es necesario que golpees al que tienes al lado o al contrario. Dios te ha dado capacidad creativa. Dios los bendiga. Damos una canción, meditamos en esto. Sois bienaventurados, porque Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza y nos ha dado capacidad creativa, capacidad intuitiva para descubrir los misterios de Dios y progresar y avanzar en la vida. Aleluya, aleluya. Generaciones le alaban y le adoran, cantan al Cordero que venció. Los que ya creyeron y le creerán, cantarán por siempre esta canción. Aleluya, gloria, gloria, gloria. El más alto, tu nombre, tu nombre, el más grande, tu nombre, sobre todo nombre. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre, sobre todo nombre. Nombre, el más alto. Que el santo les acompañe y el santo les acompaña. Recuérdenlo, el santo nos acompaña para librarnos de las trampas que el mundo nos hace caer, inclusive los ríos cortos, de las trampas en que el mundo nos hace caer para pensar que nosotros tenemos conexión con el santo de los santos, con el Espíritu del Santo. No sois pobres en espíritu, sois abundantes en la gracia de Dios. Aleluya, Dios los bendiga. Oh, gloria, 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 gloria.